Hallo, hallo meine Lieben und willkommen zu dem ersten Video des Kapitels 1, Deutsch 2. Bienvenidos chicos al primer vídeo de los temas de Alemán 2, ¿vale? Bueno, el objetivo del curso, como ya sabéis, es alcanzar el nivel A2 y vamos a tratar, como ya os dije en el vídeo anterior, el resumen de la guía docente, vamos a trabajar con el libro Begegnungen A2. Vale, este libro se compone de 8 temas y vamos a intentar alcanzar 4 temas por cuatrimestre, ¿vale? Ya conocéis mi correo electrónico, las tutorías os las diré en clase porque todavía no las tengo claras, las tutorías presenciales, cuándo pueden ser. Y bueno, pues tutorías online sabéis que tengo, que normalmente en menos de un día os he contestado cualquier duda. Muy bien, pues comencemos. El Kapitel 1 heißt Ausbildung und Tätigkeiten. El capítulo 1 se llama Formación y tareas, ¿vale? Y tareas que vas haciendo. Ok. In diesem Video lernen wir den Punkt 1, 2 und 3. Sich vorstellen, die Vergangenheit, die eine Wiederholung ist, und Schule und Ausbildung. En este vídeo, chicos, vamos a ver los 3 primeros puntos. El punto 1 es presentarse. Esto lo tenemos ya más que sabido, ¿vale? Por esto es que no lo vamos a ver prácticamente. Luego nos vamos a centrar, esto sí, en el pasado, ¿vale? El pasado, en concreto el pasado perfecto, fue el tema central del curso anterior, del nivel A1, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en esto, a darle un buen repaso. Y por último, en este vídeo vamos a ver el punto 3, que es Schule und Ausbildung, es decir, escuela y formación. Formación profesional, formación en Alemania. Ok, continuamos. Punto 1. Sich vorstellen, presentarse. Ya sabemos todos cómo presentarnos, ¿no? Tenemos pues 3 formas básicas. Ich heiße Irene, mein Name ist Irene oder ich bin Irene. Aquí además podemos hablar de nuestros hobbies, etcétera, etcétera. Los distintos saludos o despedidas. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. O bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss, bis morgen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya os digo, de este apartado vamos a pasar bastante rapidito. Seguimos. Vamos a centrarnos en el punto 2, el pasado. El pasado perfecto, que esto el año pasado nos llevaba un poquito de cabeza. Vamos a repasarlo, que ya veréis cómo este año va a estar clarísimo todo. Ok, para crear el pasado perfecto en alemán, lo que vendría siendo en español el yo he hecho algo, ¿vale? Yo he comido, yo he jugado, yo he escrito, yo he leído, etcétera, etcétera. Necesitamos un verbo auxiliar, que en el español sería el verbo haber, yo he hecho algo, ¿vale? Y el participio perfecto o Partizip 2, que sería el participio, punto. El jugado, comido, reído, leído, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo se estructura? Cuando tenemos una oración con 2 verbos en alemán, el verbo auxiliar, o el que menos sentido aporta a la oración, irá en segundo lugar y el otro verbo irá al final de la oración, ¿vale? Esto también nos tenemos que acordar. Ok, ¿qué verbos auxiliares podemos utilizar en alemán? Pues tenemos o el verbo haben o el verbo sein. Lo más fácil es aprenderse cuándo utilizar el verbo sein, que son en 2 casos muy concretos, y todos los demás con haben. Muy bien, el verbo sein lo utilizamos cuando hay un cambio de lugar o de estado. Por ejemplo, ich bin gefahren. Ich bin nach Madrid gefahren. Yo he conducido a Madrid, ¿vale? Me he desplazado yo ahora mismo estoy aquí en Murcia, hasta Madrid. Ha habido un cambio de lugar, por lo tanto hay un desplazamiento. Por lo tanto utilizo el verbo sein como auxiliar. Si, por ejemplo, hay un cambio de estado, ¿esto qué significa? Pues de vivo a muerto,
de no nato a nacido. Ich bin vor 30 Jahren geboren. Yo he nacido hace 30 años. ¿De acuerdo? Eso, ¿qué quiere decir? Pues eso, de no nato a nacido, ahí hay un cambio de estado. Sí o sí. Y un cambio de posición también. De estar dentro de una barriga, estar fuera. ¿Vale? Allí se cumplen todos los casos. Además, tenemos aquí, en esta tablita, die besondere Verben. Los verbos especiales. Sabéis que en alemán la única regla es que siempre hay excepciones. El verbo sein, el verbo ser o estar, también tiene como auxiliar el verbo sein, ¿vale? No implica ni cambio de estado ni cambio de posición, pero es la excepción que confirma la regla, ¿ok? Ich bin gewesen. Esto no se utiliza prácticamente nunca, ¿vale? Ich bin gewesen. Decimos directamente ich war. ¿Os acordáis? El participio yo fui, no yo he sido. Y por ejemplo, el otro verbo sería el verbo bleiben, que significa permanecer o quedarse. Ich bleibe zu Hause. Ich bin zu Hause geblieben. Quedarse o permanecer también es con el verbo sein. Son las dos únicas excepciones que hay. Todos los demás verbos que no impliquen movimiento, es decir, cambio de lugar o cambio de estado, utilizarán el verbo haben. Por ejemplo, ich habe ein Bier getrunken. Yo he bebido una cerveza. Ich habe gestern gearbeitet. Yo ayer he trabajado, ¿vale? En alemán esto se utiliza mucho en el lenguaje oral. Ich habe heute Morgen um 9 Uhr gefrühstückt. Yo he hoy por la mañana a las 9 desayunado. O ich habe eine Zusammenfassung geschrieben. Yo he escrito un resumen, ¿vale? De este tema, de toda la gramática. Muy bien. Esto más o menos nos queda claro. Repito así, de manera rápida. Para la creación del pasado perfecto necesitamos un verbo auxiliar y el participio pasado. El participio nos tenemos que aprender los regulares y los irregulares, chicos. Esto no nos queda otra. ¿Y qué verbo auxiliar podemos utilizar? Pues el verbo sein o el verbo haben. El verbo sein lo vamos a utilizar para aquellos verbos que impliquen cambio de estado o cambio de posición. Además, con el verbo sein y con el verbo bleiben, porque son excepciones y van con sein. Punto. Eso no lo sabemos. Y todos los demás verbos irán con el verbo auxiliar haben. Cuando escribamos una frase en pasado perfecto o cuando la digamos de forma oral también, tendremos que poner el verbo auxiliar en segundo lugar conjugado y el otro verbo, en este caso en participio, nos vendrá al final de toda la oración. Bien, continuamos. Ahora habrá que ver cómo creamos el participio de los distintos verbos, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo crear el participio de los verbos regulares, regelmäßige Verben, ¿vale? Estos verbos tenemos que tener en cuenta de si se trata de un verbo separable o no, ¿vale? Pero por lo general se caracterizan al ser verbos regulares por tener un ge al principio y una t al final, ¿vale? Ge, raíz del verbo, y t. Por ejemplo, ich habe gelöst. Yo he solucionado algo. Ich habe es gelöst. Yo lo he solucionado. ¿Qué ocurre cuando el verbo es un verbo separable? Tiene un prefijo y es separable. Por ejemplo, du hast ein gekauft. El ge nos aparece entre el prefijo separable y la raíz del verbo. Du hast im Supermarkt eingekauft. Tú has comprado, has hecho la compra en el supermercado. Y digamos, por ejemplo, deine Mutter hat die Einkauf bezahlt. Tu madre ha pagado la compra. ¿Qué ocurre? En este caso tenemos un prefijo be, que es un prefijo no separable, ¿vale? Ein nicht trennbaren Verben. En este caso, el ge desaparece y simplemente acaba en t. ¿Qué prefijos no separables conocemos? Pues be, ge, zer, fer, etc.
Todo esto lo vimos el año pasado, aunque no os agobiéis que lo repasaremos este. ¿Y qué ocurre con los verbos que no son separables? Estos requieren también del ge al principio, pero al final en vez de poner una T pondremos una EN. Por ejemplo, Ich bin nach Madrid gefahren. Yo he conducido a Madrid. O si tenemos un verbo separable irregular, wir haben dich heute Abend angerufen. Nosotros te hemos llamado a ti esta noche, o por la noche. Y si el verbo es no separable, con un prefijo no separable, como ya hemos dicho antes, be, ser, ge, un, etc., directamente acaban en ENs y no requieren de la ge al principio. ¿Vale? Por ejemplo, ihr habt mit dem Arbeit begonnen. Vosotros habéis comenzado con el trabajo. ¿Ok? Perfecto, pues ya comenzamos con el último punto de este vídeo, ¿vale? Que es Schule und Ausbildung, la escuela y la formación en Alemania. Vale, das deutsche Schulsystem, el sistema escolar alemán. Este es un poco complicado. Aquí nos vienen en Klassenstufe el número de la clase, ¿vale? El ranking de la clase y aquí la edad, den Alter, ¿vale? El Kindergarten, desde los 3 años, puedes ir al jardín de infancia, al preescolar que decimos aquí. Y a partir de los 6 años, esto sí es igual que en España, comienzas con la Grundschule. La Grundschule es la escuela primaria, la obligatoria, ¿vale? La básica. Aquí en Alemania ellos dicen erste, zweite, dritte und vierte Klasse, ¿vale? La clase primera, segunda, tercera y cuarto, nosotros diríamos de primaria. Ellos dicen directamente Grundschule, erste Klasse. Luego tenemos eine Orientierungsstufe, ¿vale? Aquí esto hay gente que lo adora y gente que lo odia, ¿vale? Pero el sistema alemán, a partir de los 11 años te hacen como un test y te orientan y te dicen, bueno, pues tú deberías ir a la Hauptschule, tú deberías ir a la Realschule, a la Gesamtschule o im Gymnasium. ¿Vale? El Gymnasium no es gimnasio, chicos. Esto es el instituto tal cual nosotros lo conocemos, al que vosotros habéis ido de bachillerato, ¿vale? La Hauptschule está enfocada a estudiantes, a niños, a los que no les gustan los contenidos teóricos, ¿vale? Que directamente quieren dedicarse a un oficio. Y en la Hauptschule los enfocan, es una materia mucho más práctica y menos teórica, ¿de acuerdo? Y al final harían die Berufsausbildung oder Berufsfachschule. ¿Esto qué significa? En Berufsausbildung Ausbildung es una formación que aquí quizás lo podríamos asemejar a la FP, ¿vale? A la formación profesional. Entonces, los alumnos a los 11 años, ¿vale? Les dicen, pues tú vas a dedicarte a formación profesional, tú vas a hacer una formación profesional de grado superior, ¿vale? Tú vas a poder ir tanto a formación profesional como a instituto tradicional o ir a la universidad, y los del gimnasio están por lo general más enfocados a la universidad. Ok, vale. Entonces, ¿qué centros escolares tenemos después de la primaria común para todo el mundo? Tenemos la Hauptschule, que es más enfocada, ya os he dicho, a oficio, ¿vale? Donde te enseñan, pues, el trato al cliente, etcétera, etcétera. Die Realschule, que esto sería como la formación profesional básica. Aquí al final, ¿vale? Es la escuela intermedia, que vendría siendo la ESO, ¿vale?
la educación secundaria obligatoria, para acabar haciendo una formación profesional básica. Aquí una educación secundaria obligatoria para hacer, y esta también, ¿vale? Para hacer una formación profesional de grado superior, ¿vale? Grado medio, grado superior. Y esta sería para hacer pues eso, estudios, lo que antes eran licenciaturas o, o maestrías, ¿vale? De las carreras de 3 o de 5 años que había antes, que ahora son todas de 4 con el plan Bolonia. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esto simplemente quiero que conozcáis cómo va, ¿de acuerdo? Die Realschule, toda la gente que viene a estas 3 escuelas pueden ir tanto a hacer una formación profesional básica como una formación profesional superior, ¿vale? Y los de Gymnasium pueden acceder a todo lo que quieran. Pero alguien que está estudiando en Hauptschule, acceder a la universidad es bastante complicado porque deberían hacer la formación profesional superior, después ir a hacer su maestría que era antes, aquí sería... sí, es que antes eran las escuelas de maestría. Ahora sería hacer como una adaptación de un grado superior, por ejemplo, en Administración y Finanzas, para luego meterte a ADE. Sería hacer ese examen y entonces ya sí que podrías acceder a la universidad. Pero tendrías que dar muchos más pasos que si te metieses directamente en el Gymnasium, ¿vale? El Gymnasium sería el instituto normal y corriente con tu formación secundaria, tu educación secundaria obligatoria, de ciencias o de letras, da igual. Y luego ya del Gymnasium Oberstufe, vendría a ser el bachiller, y el Abitur vendría a ser la EBAU, PAU, selectividad, como queráis llamarlo, ¿vale? Y una vez apruebes eso, ya entrarías en la universidad. Otra característica importante de las escuelas o del sistema educativo en Alemania, es las notas. A mí eso fue lo que más me chocó, las notas. En Alemania las notas van de 1 a 6, siendo el 1 la mejor nota de todas, el 1.0, y el 6 el 0 en español, ¿vale? El 1 se equivale al 10 y el 6 se equivale al 0. Y a partir de un 4 apruebas. Pues eso, es como tienen su sistema allí y ya está, hay que aceptarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más deciros? En Alemania, sí que debo comentarlo, la formación profesional está muy bien vista. ¿De acuerdo? La formación profesional, sobre todo en la Fachhochschule. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser... tienen más de 420 o 415 formaciones profesionales, ¿vale? Y para cualquier trabajo necesitas una formación profesional, ¿vale? Hay formación profesional para panadero, para vendedor de panadería, para vendedor de carnicería, vendedor de pescadería. Todos son formaciones profesionales diferentes, ¿vale? A esta formación profesional se le llama Ausbildung. Y cuando haces de Meister, ¿vale? Serías el maestro de, pues, por ejemplo, maestro carpintero. Ahí está muy, muy bien reconocido y los salarios son bastante más altos que si haces aquí una formación profesional. Es decir, aquí te clasifican a los 11 años, que eso yo lo veo un poquito pronto, la verdad, pero ya te digo, esto es algo totalmente personal. Cada uno lo ve, unos lo ven mejor, otros lo ven peor, pero ya te dicen, tú vas a ir a la universidad o tú vas a hacer una formación profesional. ¿Qué ocurre? Que te digan allí que vas a hacer una formación profesional no significa que vayas a tener un trabajo precario, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Y están mucho mejor valorados que aquí hacer una formación profesional. Pues nada, chicos, con esto terminamos ya sí
el vídeo de hoy. Y nada, pues que tengáis un día estupendo y ya sabéis, mirad el apartado de relación de ejercicios, ¿vale? Uy, de relación de ejercicios, Kapitel 1, Begegnungen, y podéis comenzar a hacer pues todos estos, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, bis dann, tschüss.